¿Y cuántos vienen gozosos el día de hoy para recibir esta palabra? ¿Cuántos de ustedes vienen angustiados, afligidos, preocupados? Porque sabe que nosotros a veces se nos hace difícil reconocer y a veces que nos está yendo mal, a veces que estamos pasando por situaciones y a veces cuando se nos pregunta ¿cómo estás? Siempre decimos automáticamente estamos bien, bien. Y a veces estamos pasando por situaciones difíciles y quiero que sepa que la palabra de Dios siempre va para bien suyo, siempre es para consuelo, para restauración, para levantarle, para fortalecerle y recordarle que usted no está solo. El Señor está con usted en cada momento, en cada aflicción, en cada situación de usted. El Señor está con nosotros. Él nunca nos deja solos, dice su palabra. Él está con nosotros hasta el fin. Así lo dijo el Señor. ¿Saben que uno de los sufrimientos primeros que el ser humano enfrentó después de su caída, después del pecado, después de la desobediencia, uno de esos primeros sufrimientos que Adán y Eva tuvieron que enfrentar es algo que aún todavía a nosotros los seres humanos nos sigue persiguiendo. Es algo que nos sigue cazando, por decir así. Y esos de los primeros sufrimientos que Adán y Eva tuvieron que enfrentar luego de haber pecado contra Dios, es algo que sigue afligiendo al ser humano hasta el día de hoy, a cada uno de nosotros. Y no me refiero de los sufrimientos que Adán y Eva pasaron después de salir del huerto del Edén, porque después de salir del huerto del Edén surgieron muchas aflicciones, muchas angustias, muchos quebrantos que el ser humano pasó porque Dios los tenía en un lugar perfecto, los tenía en un lugar donde no había tropiezo para ellos, donde no había aflicción de ningún tipo. Me refiero al primer sufrimiento que ellos enfrentaron aún estando dentro del huerto del Edén. Dice la Biblia que después de que ellos pecaron, Dios le habló a Adán, le dijo: Adán, ¿dónde estás tú? Y él le respondió y le dijo: escuché tu voz y tuve miedo. Y el miedo es algo que el ser humano, Adán y Eva, nunca habían experimentado. Estaban en un lugar seguro, un refugio perfecto que Dios había preparado para el ser humano. Y ese fue uno de los primeros sufrimientos que Adán y Eva tuvieron que enfrentar, el miedo. Y es algo que cada uno de nosotros experimentamos, ¿verdad? No hay nadie que pueda decir aquí: yo nunca he sentido miedo, nunca he experimentado miedo. Es algo que siempre continúa afligiendo la vida del ser humano. Incluso si nosotros estudiamos la historia antiguas de pueblos, de generaciones, como por ejemplo los antiguos egipcios, que tenían mucho miedo acerca de la muerte, y ellos creían, no tan alejados de la realidad, de que después de la muerte había una vida después de la muerte. Entonces estos egipcios se preparaban, ¿verdad? Preparaban a sus difuntos, los embalsamaban, los preparaban, les sacaban sus órganos y los ponían en una especie de canoa, de barca, donde ponían ahí al difunto, y esta barca la adornaban con todo tipo de engravados y de diseños jeroglíficos que eran ciertos como tipos de encantamientos, porque supuestamente esta barca era lo que los iba a conducir por el río del más allá para llegar hasta ese lugar, hasta esa vida eterna. Y además de poner al difunto en esa barca,
También los egipcios tenían un libro que los estudiosos de este tiempo le han determinado o le han llamado el libro de los muertos, que era como una especie de guía espiritual que cuando el difunto despertaba al otro lado del mundo espiritual, tomaba este libro que era como un tipo guía para poder evitar los peligros que iba a enfrentar en esa travesía, en esa barca por ese río espiritual. Y supuestamente ese libro habla de un Dios en el cual ellos confiaban, y este Dios tenía una cabeza de chacal y un cuerpo de hombre, y supuestamente este era el que los cuidaba en esa travesía, hasta llegar a un lugar donde se iba a hacer un juicio, y en ese juicio el corazón del difunto era pesado, y si no daba el peso, entonces era devorado por unas bestias, y si daba el peso, entonces pasaba supuestamente a una vida eterna. Y esa era la preocupación, el miedo que estos enfrentaban, y hacían todos estos rituales para poder obtener la vida eterna. En cierto modo no estaban tan alejados de la realidad, porque ciertamente hay vida después de esta vida. Hay una vida eterna después de esta vida física. Y sí hay que prepararse también. Y nosotros vamos a ver ahora qué dice la Escritura acerca de estas cosas. ¿Qué hay más allá de la muerte? Y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy, lo que vamos a estar hablando. Vamos a buscar en la Escritura, en Salmo 48, Salmo 48, y vamos a leer el versículo 1, y después de leer el versículo 1, vamos a brincar al versículo 14, siempre del mismo Salmo 48. Vamos a leer primero el 1 y luego el 14, y cuando lo tenga, diga amén. Dice la Biblia: grande es Jehová y digno de ser alabado en gran manera en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Ahora el versículo 14. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre, y Él nos guiará aún más allá de la muerte. Ese es nuestro Dios. Qué dicha más grande de nosotros los cristianos, que dice la Escritura que nosotros que estamos en Cristo no morimos, sino que pasamos de muerte a vida. Pasamos de muerte a vida, porque a pesar de que este cuerpo que nosotros tenemos, este cuerpo físico que se va deteriorando día con día, que con el correr de los años va decayendo cada vez más, dice la Biblia que no obstante nuestro espíritu se va renovando de día a día, acercándonos cada día más a nuestro Creador. Por eso es que Pablo dijo que el estar ausente al cuerpo era estar presente a Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Entonces, además de esto, la Escritura habla de que nosotros tenemos un guía que nos guía a toda verdad y a toda justicia, y ese es el Espíritu Santo de Dios, y ese es mientras nosotros estamos aquí en esta tierra. El Señor Jesús dijo: enviaré un consolador. Y dice la Biblia que ese Espíritu Santo es el que lo guía a usted, es el que me guía a mí a toda verdad y a toda justicia. Y eso es mientras estamos aquí en la tierra. Se preguntará usted, entonces, ¿qué pasa después de que partimos de este mundo? ¿Qué pasa cuando rompemos la barrera física y entramos al mundo espiritual? Acabamos de leer lo que la Escritura dice. Dice: este es nuestro Dios, no un Dios con cabeza de chacal y cuerpo de ser humano, sino que este Jehová de los ejércitos, este es nuestro Dios, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte, después de cruzar el umbral. Así que nosotros no necesitamos una barca arreglada para guiarnos por ese camino del más allá. No necesitamos tampoco aprender ningún tipo de hechizos ni encantamientos, ni preocuparnos por leer ningún libro de los muertos
basta y sobra con que su nombre y mi nombre esté escrito en el libro de la vida de este Dios Todopoderoso. Y eso lo logramos cuando recibimos al Señor en nuestros corazones, porque dice la Escritura que entonces se abre ese libro de la vida y el Señor escribe su nombre ahí para que usted no perezca nunca. Y esos libros serán abiertos un día y ahí estaremos inscritos en ese libro. Y entonces está nuestra vida asegurada, nuestra vida después de la muerte está asegurada, porque este Dios es el que nos guía por ese camino. No necesitamos ningún otro tipo de protección. Si hay algo a lo que el ser humano le teme es a la incertidumbre de no saber qué hay después de la muerte. Porque a pesar de que alguien venga y te cuente su experiencia de lo que vivió al pasar la barrera de lo físico y entrar a lo espiritual, a pesar de que alguien te cuente con detalle, nunca va a ser suficiente, nunca va a igualar a la experiencia. Y eso es un temor, eso es un miedo que el ser humano siempre ha tenido. Pero nosotros, en medio de cualquier confusión, en medio de cualquier quebranto, de cualquier aflicción, de cualquier situación adversa que estemos enfrentando, podemos nosotros tener aliento, consuelo, paz, seguridad y esperanza al recordar que este nuestro Dios es Dios nuestro, no por un tiempo, dice la Escritura que eternamente y para siempre, porque cuando a veces sufrimos pérdidas de seres queridos, pérdidas que son irreparables, irreversibles, nuestros corazones se angustian. Pero cuando recordamos que nuestro Dios está en control de todas las cosas y que todo está planeado por Él, porque Él no improvisa las cosas, Él todo lo tiene bajo control. Y así quiere que el Señor nosotros actuemos también, que nos dejemos guiar por este Espíritu Santo de Dios, que no actuemos conforme a nuestras emociones, porque ahí es cuando vienen los errores. Pero cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo que Él puso específicamente para que nos dirijamos en este caminar, en esta vida, entonces no van a haber peligros, no van a haber problemas. Todas las cosas están en el control del Señor, porque estamos en el plan del Señor, estamos en la dirección del Espíritu Santo de Dios. Y esto nosotros lo podemos lograr, en primer lugar, cuando oímos a Dios y le creemos. Además, también en segundo lugar, cuando estamos en su presencia. Y en tercer y último lugar, cuando dependemos de nuestro Dios. Esperanza, consuelo, paz y seguridad cuando oímos a Dios y le creemos. En una ocasión dice la Biblia que Jesús volvía de las regiones de Gadara, allá donde expulsó a una legión de demonios en un hombre que estaba atemorizando toda una ciudad en Gadara, y el Señor volvía de aquella ciudad. Y cuando el Señor volvía de esa ciudad, dice la Escritura que había multitudes de personas que le estaban esperando con ansia, multitudes de personas que estaban anhelando que el Señor llegara con esa palabra fresca, con esa palabra de aliento, con esa palabra que hacía poderosos milagros entre el pueblo. Había gente que estaban enfermos, que necesitaban la sanidad del Señor, y había multitudes que estaban esperando al Señor. Y dice la Biblia que cuando Él llegó, se agolparon donde estaba el Señor, lo rodearon, porque todos querían escuchar la palabra, todos querían obtener algo del Señor. Y en esta situación, dice la Biblia que se presentó delante de Jesús un hombre llamado Jairo, que estaba pasando por una situación de quebranto. Dice la Biblia que este Jairo tenía a una hija única que estaba agonizando en su casa. Imagínese usted esa situación. Pongámonos en los zapatos de Jairo en ese momento. ¿Cómo no íbamos a estar quebrantados? ¿Cómo nuestro corazón no se iba a desgarrar al saber que nuestra hija estaba a punto de morir en la casa, que estaba agonizando este hombre? Dice la Biblia que vino delante del Señor y se postró delante del Señor, le dijo su situación y le rogó que fuera a la casa para que sanara a su hija. Y dice la Biblia que Jesús, compadeciéndose de él, porque es misericordioso, ya iba encaminándose para ir a la casa de este hombre. Y dice la Biblia que
Toda la multitud iba siguiendo y rodeando al Señor porque nunca estaba solo. Y en esa situación dice la Biblia que el Señor sintió que alguien le tocó, y cuando el Señor volvió a ver hacia atrás no vio a nadie, pero dijo: siento que alguien me tocó. E incluso los discípulos se les hizo extraño este comentario del Señor, porque le dijeron: Señor, si las multitudes te están apretando y te oprimen y tú dices: ¿quién me ha tocado? Como que si estuvieras aquí solo. En otras palabras, todos te están apretando, ¿cómo es que dices tú: me han tocado? Y el Señor dijo: no, es que el poder salió de mí. Yo sentí que el poder salió de mí. Y dice la Biblia que esta mujer, al ver que no había quedado encubierto lo que había hecho, se postró delante del Señor, se presentó delante del Señor, y ella le dijo que ella había tocado al Señor porque tenía una enfermedad. Tenía miedo, estaba temblando esta mujer porque había hecho aquello sin la autorización del Maestro, porque ese es el poder de nuestro Señor, que Él hace las cosas aún a veces hasta sin darse cuenta. El Señor tan poderoso que ni siquiera se había dado cuenta cuando alguien había tocado el borde de su manto y había recibido sanidad en aquel momento. Y el Señor, hablando con esta mujer, le dice: queda libre de tu azote. Desde aquel momento aquella mujer quedó libre de su azote. Y dice la Biblia que Jesús, aún hablando con esta persona, cuando de la casa de Jairo llegaron unos mensajeros para darle una trágica noticia a Jairo, lo último que Jairo quería escuchar, la noticia que no quería jamás escuchar sus oídos, llegaron a decirle a Jairo que su hija había muerto. Imagínense que usted va desesperado a buscar la solución, desesperado a buscar que le solucionen el problema, que haya sanidad en su casa, y que llegue de pronto a decirle: ¿sabes qué? Esto que tú saliste a buscar, que no hay posibilidad. Porque le dijeron: ya no molestes más al maestro. ¿Para qué lo molestas más? Tu hija ya murió. Palabras que desgarraban el corazón de Jairo, palabras que podían hacer que alguien se volviera loco en ese mismo instante por el sufrimiento, por el dolor. Pero las palabras de aliento de nuestro Señor: cree solamente, le digo. Por eso es que nosotros podemos tener aliento, paz, esperanza y consuelo cuando nos mantenemos creyendo en el Señor. Solamente hay que creer en Él, porque Él es poderoso y sigue haciendo milagros. Dice la Biblia que Jairo no perdió la esperanza en el Señor, porque se dirigieron, aún después de esta noticia, se dirigieron a casa. Y cuando Jesús llegó a casa de Jairo, había unas personas que estaban llorando, porque en aquel tiempo acostumbraban a contratar a algunos que la hacían de llorones en los funerarias, y estaban unos allí alborotadores que estaban llorando por la muerte de lo que había sucedido. Y cuando Jesús llegó, corrió a todas estas personas. Les digo: ¿por qué están alborotando? ¿Por qué están haciendo este alboroto si la niña solamente está dormida? Pero estas personas, que eran malvados en su corazón, que no tenían compasión del sufrimiento que estaba pasando Jairo, dice la Biblia que se estaban burlando del Señor. Imagínense qué perversidad. Se burlaban del Señor al saber que la niña estaba muerta. Efectivamente estaba muerta. Pero dice la Biblia que Jesús únicamente dejó que entrara a casa Jairo, la mamá de la niña, y algunos de los discípulos que Él escogió. Y cuando el Señor llegó hasta donde estaba la niña, inmediatamente le dijo: niña, a ti te digo, levántate. Y dice la Biblia que el espíritu de la niña volvió a ella. En ese momento el espíritu volvió a la niña, y entonces ella cobró vida nuevamente, porque ese es el poder de nuestro Señor. Porque ante el poder de nuestro Dios, ante su voz de mando, aún los espíritus tienen que obedecer ante la voz de mando de nuestro Señor. Ese es nuestro Señor, ese es nuestro Dios, ese es nuestro Señor poderoso. Es el que nos guía a toda verdad, a toda justicia, más allá de la muerte. Por eso es que cuando oímos y le creemos a Dios, porque no solamente basta oír, sino que también hay que creer en nuestro corazón, y creer te lleva a tener fe, a tomar acción. Por eso es que tenemos que oír, pero también creer al Señor. Otro de los ejemplos que podemos ver en que personas alcanzaron misericordia
alcanzaron grande milagro, grande salvación, por haber escuchado y por haber no solamente oído, sino que también creído a nuestro Dios. Es el ejemplo de Rahab. Rahab era una persona valiente, que a pesar de que estaba en una muy mala situación, decidió creer a los milagros y a los prodigios de Dios. Dice la Biblia que cuando Josué mandó a 2 espías para que reconocieran la tierra de Jericó, estos hombres llegaron, entraron a la ciudad y se quedaron en la casa de una mujer llamada Rahab, que le dio alojamiento ahí. Pero el rey de aquella ciudad se dio cuenta de que 2 espías habían llegado para reconocer toda la tierra, para reconocer la ciudad. Así que mandó a hombres del rey para que fueran y sacaran a estos espías de la casa de Rahab. Y los hombres llegaron donde Rahab y le dijeron: sabemos que han llegado unos espías de los hijos de Israel, así que entrégalos. Pero esta mujer, muy lista, muy astuta, muy inteligente, ya había escondido a los espías en el terrado de la casa. Ya los tenía bien escondidos. Y cuando los hombres de parte del rey llegaron para decirle esto, le dijo Rahab: sí es cierto, vinieron unos hombres, pero antes de que las puertas se fueran cerradas, estos se salieron y no sé a dónde fueron. A lo mejor si ustedes los persiguen, todavía pueden alcanzarlos. Y dice la Biblia que estos hombres se fueron tras de aquellos hombres para perseguirlos. Y antes de que los espías se durmieran, dice la Biblia que Rahab subió al terrado para hablar con ellos, para negociar con ellos. Esta mujer era valiente y era inteligente, son de sabiduría y de astucia. Y si nosotros analizamos la situación de Rahab, era una situación bastante crítica, bastante difícil, porque hay que recordar que el pueblo de Dios venía con el respaldo del Todopoderoso. Venía haciendo milagros, venía haciendo prodigios, no había quien le pudiera hacer frente, no importaban los reyes que se pusieran con sus ejércitos enfrente del pueblo de Israel. Dios venía con brazo extendido y poderoso, aplastando a todo el que se ponía en su camino, y ese era el destino que le iba a tocar a la ciudad de Jericó, aunque estaban bien guardados, porque dice la Escritura que sus puertas estaban cerradas, nadie entraba ni nadie salía, pero no contaban con el poder de Dios. Y esta mujer Rahab estaba en una muy mala situación. Si alguien estaba en una mala situación, esa era Rahab. Posiblemente de los más marginados, posiblemente de los más despreciados, de los que nadie le importaba ni daba un 5 por la vida de esta mujer, porque dice la Escritura que vivía en un hueco en el muro de la pared de la ciudad. Y esta mujer fue inteligente, fue y habló con los espías que estaban ahí. Y lo que me llama la atención es la conversación que tuvo con estos hombres, y le dice: ahora conozco que Dios les ha entregado esta ciudad en sus manos, porque el terror que ustedes han caído sobre nosotros y el corazón de todos los hombres fallece a causa de todos ustedes. Y le dijo: he escuchado lo que Dios ha hecho por ustedes, he escuchado de cómo Dios secó todo un mar para que ustedes salieran de aquella esclavitud en Egipto. Además hemos escuchado de lo que Dios les hizo a los reyes que están al otro lado del Jordán. Ahora conozco, le dijo Rahab, ahora conozco. Estaba escuchando pero también creyendo en su corazón, y le dijo: ahora sé, ahora conozco que Dios es Dios arriba en el cielo y también aquí abajo en la tierra. Y Rahab entendió y reconoció del grande poder de Dios, y entendió de que si este Dios es tan misericordioso para pelear por un pueblo de esclavos y para hacer todas estas grandes señales y todos estos grandes prodigios por un pueblo que tampoco nadie daba ni un centavo, que era el pueblo de Israel, y si era tan misericordioso para sacar de la opresión a este pueblo, también iba a ser misericordioso para librar su vida y la de toda su casa. Así que Rahab les dijo a estos hombres: yo quiero que así como yo hice misericordia con ustedes, ustedes hagan misericordia conmigo cuando Dios entregue la ciudad en sus manos. Estaba apelando a la misericordia, no del ser humano, estaba apelando a la misericordia de Dios, porque ella dijo: conozco que Dios es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Y dice la Biblia que cuando estos llegaron
Pues hicieron misericordia con Rahab trazó misericordia, ella y toda su casa. Así como este mismo Dios todopoderoso y misericordioso también ha tenido misericordia de cada uno de los que estamos aquí ahora. Porque un día nosotros también estábamos en una muy mala situación. Antes en un día también estábamos que nadie daba un centavo por nosotros. Antes en un día también estuvimos esclavizados, muertos en nuestros delitos y pecados. Mas sin embargo la misericordia de nuestro Señor llegó hasta cada uno de nuestros hogares, sacándonos de esas tinieblas de esclavitud del pecado y del error y dándonos libertad, teniendo misericordia de nosotros, como está escrito, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a lo que se había perdido. Estábamos perdidos, pero ahora estamos encontrados en Cristo Jesús. Otro, como punto número 2, podemos tener esperanza, consuelo, paz y seguridad cuando estamos en su presencia. Cuando estamos en su presencia. En una ocasión dice la Biblia que el Señor, estando en Jerusalén, se paseaba por el pórtico de Salomón, el maestro. Y dice la Biblia que lo rodearon los religiosos, los fariseos y todos los religiosos de aquel tiempo lo rodeaban al Señor. Porque estos hombres estaban bien turbados, bien confundidos, estaban estos que no sabían qué hacer ya con el Señor, porque le ponían una trampa y el Señor los ponía manos arriba y no podían con él. Lo que les preguntaba al Señor los ponía con otra pregunta y los agarraba en su misma astucia. Y no podían con el Señor. Y miraban los milagros y los prodigios y las grandes señales, pero no querían creer en su corazón que este era el Hijo de Dios. Así que lo rodearon al Señor y le dijeron: ¿cuánto más nos vas a tener así? Si tú eres el Hijo de Dios, dínoslo abiertamente. Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Pero estaban pidiendo una respuesta, pero no querían recibir la respuesta del Señor. Como muchas veces nos pasa a nosotros también. Oramos y le pedimos al Señor la respuesta, pero cuando el Señor nos dice que no queremos recibir la respuesta. Oramos y le pedimos al Señor por lo que nosotros queremos, pero cuando el Señor dice no, es que no es eso que tú quieres, lo que te voy a dar es esto. Y no queremos aceptar. Y es lo que le pasaba a los religiosos de aquel tiempo. Ellos querían escuchar otra cosa, pero el Señor les dijo: yo y el Padre uno somos. Y cuando les digo esto, dice la Biblia que agarraron piedras para matarlo. Cualquiera de nosotros ¿quién se hubiera quedado parado ahí esperando que lo mataran a pedradas? Cualquiera de nosotros hubiéramos salido corriendo en ese mismo instante. Pero el Señor valiente les dijo: cuando ellos tenían las piedras en las manos, les dijo el Señor: he hecho cantidades de milagros, cantidades de prodigios, cantidades de cosas buenas en esta tierra. Díganme por cuál de todas esas buenas obras me van a matar. Y todavía los confrontó. Y todavía estos vinieron a decirle: no, es que no es por ninguna cosa buena que te vamos a matar, te vamos a matar por lo que estás diciendo, que te estás haciendo uno con Dios. No querían entender. Al ver el Señor la necesidad del corazón de esto, entonces pasó en medio de ellos, no lo pudieron detener y se fue el Señor, pasó hasta otro lado, hasta otra ciudad, hasta otra región. Y cuando ya estaba el Señor allá lejos de Jerusalén, dice la Biblia que estando lejos de Jerusalén, en otra región, al Señor le mandaron una noticia trágica también, una noticia de muerte. Le mandaron a decir al Señor: Lázaro, tu amigo, el que tú amas, está enfermo de gravedad. Está enfermo de gravedad. Y cuando el Señor recibió esta noticia, lejos de ponerse triste, parece ser que se alegró. Y se alegró porque le dijo a los discípulos, estaban ahí siempre con él, les dijo: Lázaro está enfermo. Y me alegro por ustedes para que crean que es Dios el que me ha enviado. Imagínense el Señor, que de los problemas el Señor lo torna alegría, como solamente Él lo puede hacer. Y así que cuando supo que Lázaro estaba enfermo de gravedad, decidió quedarse todavía más tiempo en aquel lugar. Y cuando ya Lázaro había muerto, le dijo Jesús a sus discípulos: vamos a Betania, que era una ciudad que estaba cerca de Jerusalén,
que era vecina pues ahí de Jerusalén, le dijo: vamos a Betania porque voy a despertar a Lázaro. Y los discípulos estaban confundidos, ellos pensaban que Jesús les estaba diciendo de que Lázaro estaba dormido, de reposar del sueño y que le iba a ir a despertar. Pero cuando el Señor entendió que esto no comprendía lo que les estaba diciendo, les explicó claramente y les dijo: Lázaro ha muerto. Y cuando el Señor les dijo que iba nuevamente a Betania, que era una ciudad que estaba cerca de Jerusalén, le trataron de reconvenir al Señor, trataron de cambiarle los planes, trataron de decirle: ¿por qué vas a ir para allá, Señor? Si no entiendo, pero si nos acabamos de venir de Jerusalén porque te querían matar a pedradas y ahora dices: voy allá otra vez. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y le dice el Señor que el que camina de día no haya tropiezos. Y el Señor valiente fue otra vez allá donde lo querían hacer, donde lo querían matar a pedradas. No le importó estas cosas, porque el Señor sabe de que todas las cosas están en el control de Dios. Todo tiene su tiempo debajo del sol, dice la Escritura. Y Jesús sabía perfectamente estas cosas, que todo es no en el tiempo que el hombre quiere, no en el tiempo que el ser humano quiere que sean las cosas, sino que es en el tiempo de Dios. Todas las cosas están en el control de Dios. Así que Jesús se dispuso y fue hasta la ciudad de Betania, y quedándose a las afueras de la ciudad, dice la Biblia que cuando Marta, hermana de Lázaro, supo que Jesús había llegado y que estaba fuera de la ciudad de Betania, salió para ir a ver al Señor, para ir a ver al Maestro. Y vino Marta, la misma que estaba en aquella ocasión turbada y afanada cuando estaban dándole de comer al Señor, y María, su hermana, había escogido la mejor parte porque ella estaba ahí sentada a los pies del Maestro mientras él enseñaba. Y luego Marta en esa ocasión se frustra y le dice: Jesús, no tienes cuidado de mi hermana, que no me ayuda con los quehaceres de la casa. Y le dijo Jesús: Marta, Marta, turbada y afanada, María ha escogido la mejor parte y no le será quitada. ¿Cuántos de los que están aquí han escogido la mejor parte y no se han ido a lavar al carro allá de Carwash, no se han quedado en sus casas? Han escogido ustedes la mejor parte, estar en la presencia del Señor. Parece ser que en esta ocasión Marta perdió la lección porque escogió la mejor parte. Llegaron delante del Señor. Y dice la Biblia que se postó delante del Señor y le dijo: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano Lázaro no hubiera muerto. Y el Señor le dice, siempre el Señor dando palabras de aliento, palabras de esperanza, le dice: Él resucitará. Así como que, tranquila, ¿verdad? Tranquila, Él resucitará. Y luego Marta se le adelanta, como siempre nos queremos adelantar a los planes del Señor, como siempre le queremos salir según nosotros adelante al Señor. Le dice: no, yo sé que Él resucitará en el día postrero. Pero el Señor le dice: yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Nosotros siempre nos queremos a veces adelantar a los pensamientos del Señor, ignorando que la Escritura dice que los pensamientos del Señor no son como nuestros pensamientos, porque así como sus caminos son más altos que los nuestros, así es el Señor. Sus pensamientos y sus caminos no se pueden comparar con los del ser humano. Él está en control de todas las cosas y va miles de pasos adelante de nosotros. Y dice la Biblia que mientras Jesús se encontraba fuera de la ciudad de Betania, María, la hermana de Lázaro, que todavía estaba llorando la muerte de Lázaro en su casa, también se dio cuenta de que Jesús había llegado cerca de la ciudad de Betania. Y cuando supo de que Jesús había llegado, dice que a los que estaban ahí orando junto con ella, porque había un grupo de judíos que estaban llorando con María, porque se estaban compadeciendo también de ella. Y dice la Biblia que cuando María se enteró que Jesús lloró, que había llegado a Betania, salió corriendo, sin decirle nada, sin decirle: voy a venir, ahorita vengo, ahorita regreso. No, dice que salió corriendo de la casa y no le dijo nada a nadie. Y cuando aquellos que estaban llorando ahí con ella miraron que María salió corriendo, se fueron también corriendo detrás de ella, porque dijeron: María va a llorar a su hermano al sepulcro. Pensaban de que María iba a ir a llorar a Lázaro allá al sepulcro, y se fueron
la Escritura que María venía bien quebrantada de su espíritu, venía quebrantada, desgarrada de su corazón, no solamente ella, sino todo el grupo de personas que iban con ella. Y al ver el Señor de que María venía quebrantada de su corazón y de su espíritu, y también aquellos que venían con María, venían también quebrantados y llorando, dice la Biblia que el corazón del Señor, su espíritu se quebrantó dentro de él. Y es donde dice la Escritura que Jesús lloró por su amigo Lázaro, y aquellos mirones que estaban por ahí cerca de donde estaba el Señor, miraron que el Señor estaba llorando, que estaba triste, que estaba sufriendo por la muerte de Lázaro. Se preguntaban y decían: mira cómo el Señor amaba tanto a Lázaro, porque llora por él. ¿Acaso no podía este que le abrió los ojos al ciego hacer algo para que Lázaro no muriera? Se preguntaban ellos, porque sabían del poder del Señor, habían visto sus milagros, habían experimentado el poder de Dios. Muchos de estos quizás habían recibido milagros de parte del Señor. El Señor pide que lo lleven a donde está la tumba de Lázaro. Y llegando a donde estaba la tumba de Lázaro, el Señor le da una orden a los que están ahí y le dice: ahora que ya estoy aquí, ahora ábranme la tumba. Porque así es el Señor. A veces nos dice que hagamos cosas que nosotros nos quedamos rascando la cabeza porque no entendemos las situaciones. Y le dio una orden que parecía locura, porque para lo que el mundo parece locura, para la palabra de Dios dice que es poder de Dios. Así que el Señor le dio una orden y le dijo: ahora ábranme la tumba. Y siempre el pensamiento del ser humano, que no logra entender del poder de Dios, le dijeron al Señor: pero Señor, ya no es posible eso, porque es que ya Lázaro ya tiene más de 3 días de estar ahí metido en esa cueva. Ya el cuerpo apesta, ya el cuerpo está en un estado de descomposición, ya no es posible resistir con ese olor, mal olor. Pero el Señor, eso es lo que me encanta del Señor, la respuesta que Él le da, y le dice: no te he dicho que si creyeres, nuevamente creer, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Así que ante la voz de mando de nuestro Señor, no les quedó de otra que obedecer y destapar aquella tumba, destapar aquella cueva. Una vez que destaparon la cueva, dice la Biblia que el Señor alzó sus ojos al cielo y elevó una oración al Padre y dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado y porque siempre me oyes. Y lo digo a causa de todos estos que están aquí, para que entiendan que tú eres el que me has enviado. Y entonces el Señor alzó su voz y dijo: Lázaro, ven fuera. Y al instante aquel cuerpo que estaba en descomposición, aquel cuerpo que estaba vendado y que estaba preparado para la sepultura, salía de aquella tumba ya resucitado por el gran poder de Dios. Mi hermano, yo no sé si la muerte tiene rodillas o no, pero a mí la palabra de Dios me dice que delante de nuestro Señor se doblará toda rodilla, y eso incluye a la misma muerte. No le quedó otra que soltar a Lázaro. No le quedó de otra que dejarlo ir. Porque ante la poderosa voz de mando de nuestro Señor, los muertos tienen que resucitar. No hay nada que se resista al poder de nuestro Señor. Ese es nuestro Dios. Voy como a medio mensaje, no sé si voy a alcanzar a terminar. Otro de los ejemplos que podemos ver es cuando dice la Biblia que Jesús iba pasando por una cierta ciudad, y cuando él iba llegando a una ciudad llamada la ciudad de Naín, dice la Biblia que él miró una procesión que llevaban un féretro, iban en un entierro, y este que iba a ser enterrado era un muchacho único de su madre. Y además la Biblia dice que esta mujer era viuda, no tenía a nadie más. O sea, su esposo había muerto y también su único hijo también, él iba a ser enterrado. Iba llorando, la mujer iba destrozada. Imagínese ese cuadro, ¿cómo va a imaginarse usted? No había esperanza. Y dice la Biblia que el Señor se compadeció de esta mujer y se acercó a donde estaba ella, y lo primero que el Señor hace, como siempre, palabras de aliento, palabras de consuelo, palabras que alientan cualquier corazón por destrozado
en un entierro, en una pérdida de esa categoría. ¿Quién le puede llegar a decir a alguien de los que están viendo a su muerto allí: mira, no llores? Solamente el Señor, solamente Él, porque Él sabe qué es lo que continúa después de esas palabras. Dice la Biblia que inmediatamente se dirigió a aquel que estaba muerto. Imagínense el Señor hablando con el que está muerto. A nosotros a veces no nos hacen caso de los que están vivos y nos vamos a poner a hablar con los que están muertos. Y el Señor habló con el que estaba muerto y le dijo: joven, levántate. Y al instante se levantó y se incorporó a la vida aquel que estaba muerto. Y las personas que estaban alrededor dijeron: gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo, porque ante el poder de nuestro Dios todas las cosas tienen que obedecer. Por eso es que el que tiene la última palabra en nuestra vida no es la aflicción, no es la angustia que te ha llegado, no es el diagnóstico negativo que tú has recibido, porque este había recibido un diagnóstico, estaba diagnosticado sin vida, iba rumbo a la sepultura, pero ante el poder de nuestro Dios los sepulcros quedan burlados, la tumba quedó vacía por el poder de nuestro Dios. ¿Paramos o seguimos? Ya se cumplió el tiempo. Como último y tercer punto, podemos alcanzar consuelo, esperanza, seguridad cuando dependemos de nuestro Dios. Cuando dependemos de nuestro Dios y no de nuestras fuerzas, no de nuestra inteligencia o de nuestra sabiduría o de la capacidad o de lo que podamos lograr aquí en esta tierra, pero cuando aprendemos a depender de nuestro Dios. Y uno de los ejemplos que yo siempre me encanta tomar es la vida de David, porque ¿quién como David? La Biblia habla de este muchacho como un hombre conforme al corazón de Dios, que David enfrentó diversas situaciones, enfrentó diversos peligros en el campo, por ejemplo, por su oficio pastoril, enfrentó peligros de fieras en el campo, por el oficio que él brindaba, por el oficio que él daba de pastor. Hay que recordar también que en aquel tiempo era común recibir ataques de fieras. Era común que hubieran ataques de fieras, era común que el león anduviera acechando, era común esto. Porque si nosotros recordamos la historia, cuando a José sus hermanos lo vendieron y le llevaron a su padre Jacob las vestiduras que él mismo le había regalado ensangrentadas y se las presentaron a Jacob, inmediatamente Jacob brincó a las conclusiones y dijo: una mala fiera devoró a Jacob, una mala fiera lo despedazó. Entonces era común en esos tiempos vivir estos peligros, pero el Señor libraba a David de la mano del oso, de la mano del león. David, cuando él enfrentó los combates en la batalla, fue Dios el que lo libró de la mano también de Goliat. Y David enfrentó diversos problemas, diversos peligros y a veces a situaciones en las que parecía ser de que su vida había llegado a su fin, parecía ser de que David no vería más la luz del día, pero aún con todas estas cosas, como la dependencia de David no estaba en su fuerza, sino que en Dios, dijo: no moriré, sino que viviré y contaré la grandeza de mi Dios, porque aún cuando estaba muchas veces en esos pozos de la desesperación, donde no podía pararse, ahí él dependía de Dios. David también, además, enfrentando peligros de fiera, peligros en la guerra que él enfrentaba, también enfrentó traiciones, porque lo traicionaron a David en ocasiones, personas en las que él confiaba, personas en las que él amaba, y muchas veces recibía David estas traiciones, y cuando David se miraba emproblemado, se miraba traicionado por aquellos que él amaba, se miraba completamente solo y abandonado en aquella situación de peligro y de angustia, él alzaba sus ojos a los montes y él decía: ¿de dónde vendrá mi socorro? Completamente decepcionado, completamente sin esperanza, abandonado, completamente solo en la ruina, pero nuevamente volvía la esperanza a su
podemos tener consuelo, paz, esperanza y seguridad cuando nuestra dependencia, cuando aprendemos a depender de nuestro Dios. Una de las situaciones difíciles que enfrentó David fue cuando a él le tocó pasar por el valle de sombra de muerte, por uno de esos valles de sombra de muerte que David pasó. Y dice la Biblia que David tenía enfermo a su hijo. Era un bebé y estaba enfermo de gravedad. Su hijo estaba muriendo a raíz de una desobediencia, de un pecado que David había cometido, porque sí, somos seres humanos y pecamos y nos equivocamos. Y aunque Dios es misericordioso, muchas veces ignoramos que las consecuencias de nuestras acciones van a llegar a su efecto, porque alcanzamos misericordia, pero las consecuencias no las tenemos que comer, las consecuencias no las tenemos que tragar. Por eso tenemos que caminar rectamente delante de Dios. Por eso es que tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios para no hallar tropiezo. Pero David estaba en esta situación, estaba enfrentando ese valle de sombra y de muerte, donde entró David en uno de los ayunos más rigurosos. No quiso comer, entró en ayuno, se vistió de cilicio. David estaba completamente quebrantado, lloraba y rogaba delante de Dios, implorando por la vida de su bebé que estaba a punto de morir. Y dice la Biblia que aquellas personas que estaban al cuidado del rey, de David, temían por la salud de David. Temían por la vida y por la salud de David, porque ellos hacían sus cálculos en sus mentes y decían: si esto es ahorita, que el bebé todavía está vivo, el bebé no se ha muerto, ¿qué va a pasar si el bebé se llega a morir? ¿Cuál va a ser la reacción de David? Temían por la salud de David, temían por la salud y por la vida de David, de cómo iba a reaccionar. Y resulta de que por mucho que David buscó a Dios y por mucho que David se humilló delante de Dios, las consecuencias se las tuvo que tragar. Dice la Escritura que su hijo murió el bebé. Y dice la Biblia que aquellos hombres que estaban cuidando de la salud del rey no hallaban cómo hacer para llegar a decirle esta noticia a David. No hallaban cómo hacer para acercarse al rey y decirle: mira, tu hijo murió ya. ¿Ya para qué sigues llorando? ¿Ya para qué estás? Y dice la Biblia que no tuvieron valor, como quiera de ir a decirle. No tuvieron valor. David fue el que sospechó. Y él mismo fue el que les preguntó y les dijo: el niño muerto, ¿verdad? Y le dijeron: sí, el niño murió. Y dice la Biblia que David se mudó sus vestiduras, se cambió, rompió el ayuno y pidió de comer. Y ante aquella situación, porque siguió viviendo su vida como que si no había pasado absolutamente nada, y aquellas personas que estaban al cuidado de David estaban completamente confundidos, no podían entender de la reacción de David, porque estaba reaccionando de esta manera, estaban confundidos, no entendían, no lograban comprender, y ante esta situación no se quedaron con aquella duda, sino que fueron y confrontaron al rey. Y llegaron a David y le dijeron: ¿qué es esto que está pasando? Porque cuando el niño vivía y estaba enfermo, tú no querías comer, estabas completamente destrozado, no querías ser consolado, y ahora que ya el niño murió, tú ya rompiste el ayuno, ya te cambiaste, ya te lavaste, ya pediste de comer, y es como que ya no pasó nada. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? No entendían que David tenía la paz que sobrepasa todo entendimiento, la misma que el Señor nos ha prometido a nosotros. David tenía esa paz. David había aprendido a esperar en el Dios. Esa es la dependencia de David en Dios. Y entonces David viene y le da la explicación y le dice: cuando el niño estaba aún vivo, había esperanza, y a lo mejor yo alcanzaba misericordia de parte de Dios y Él me lo sanaba y me lo dejaba. Pero ahora que el niño ya murió, ya no hay motivo por qué yo siga pidiendo por Él, porque Él ya no puede venir a mí, mas yo algún día iré y me reuniré con Él. Y esa es la esperanza que nosotros también tenemos en el Señor. Esa es la misma esperanza que tenemos nosotros como cristianos. Porque qué difícil es sufrir la muerte de algún ser querido. Qué difícil es superar la muerte de algunos de nuestros seres queridos que ya partieron a la presencia del Señor. Es difícil superar y vivir con esa situación. Es difícil estas cosas, pero cuando nosotros recordamos que este es nuestro Dios poderoso, eternamente y para siempre, y Él nos guiará aún más allá de la muerte, ante la poderosa
Ahí volveremos a ver a nuestros abuelos, ahí volveremos a ver a todos nuestros familiares, a nuestros conciertos. Nos reuniremos con el Señor y dice que estaremos con Él para siempre. Esa es la esperanza que tenemos nosotros como cristianos. No somos como los de afuera que estamos sin esperanza. No dependemos de un Dios con cabeza de chacal y de cuerpo de hombre. Este es nuestro Dios, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte, no solo aquí en la tierra, después de la muerte también nos guía. No nos deja solos, nunca nos deja solos. Él vive. Él vive. Él es fiel. Él es fiel y verdadero. Uno de los últimos ejemplos que voy a estar hablando de acerca de dejarse guiar por la dirección del Espíritu Santo de Dios es la vida de Esteban. Dice la Biblia que Esteban era un muchacho que el Espíritu de Dios estaba sobre él. Y dice la Biblia que Esteban hablaba y predicaba la palabra con poder, haciendo milagros y prodigios entre el pueblo. Y cuando Esteban se levantó para predicar la palabra, dice la Biblia que un grupo de religiosos llamados de los libertos se levantaron para contender con Esteban y contendían con él. Un grupo entero para pelear contra solamente uno que estaba lleno del Espíritu Santo de Dios, y aún así no le podían hacer frente porque no podían resistir a la palabra ni al Espíritu con que él hablaba. Y dice la Biblia que como no pudieron resistir ni las trampas que le pusieron a Esteban no funcionaron porque estaba lleno del Espíritu de Dios, dice la Biblia que entonces tomaron falsos testigos y hablaron cosas que él no había dicho, lo tomaron con violencia, lo llevaron hasta el concilio. Y aunque los del concilio, aquellos que lo iban a juzgar a Esteban, cuando volvieron a ver el rostro de Esteban, era como el rostro de un ángel, porque la gracia de Dios estaba en Esteban, pero aún así le cuestionaron de todas las falsedades que habían hablado de él. Y dice la Biblia que Esteban, lleno del Espíritu de Dios, hablaba la palabra y le desglosaba las escrituras, empezando desde Abraham hasta los patriarcas, hasta llegar al tiempo en que los 11 patriarcas vendieron a José para que Dios librara a toda la tierra de la hambruna que había llegado en aquel lugar, llegando hasta los 400 años de esclavitud. Y cuando estuvieron en este tiempo, Dios levantó al poderoso profeta llamado Moisés, que sacó al pueblo de Dios con brazo extendido y poderoso. Este mismo Moisés fue el que le profetizó al pueblo y le dijo: varón poderoso le levantará Dios de entre medio de ustedes, a él oiréis, refiriéndose al justo, refiriéndose a Jesús. Y cuando Esteban llegó a este punto, le dijo: del cual ustedes son entregadores y matadores, porque ustedes lo crucificaron. Y aquellos, al escuchar estas palabras, dice la Biblia que se enfurecían en sus corazones contra Esteban, crujían sus dientes con él y estaban ardidos en sus corazones porque la palabra les estaba confrontando, la palabra les estaba redarguyendo. Y dice la Biblia que se enfurecieron y tomaron a Esteban con violencia, lo sacaron afuera de la ciudad, y cuando ya estaba allá afuera, lo desnudaron, lo avergonzaron, le quitaron su ropa, tomaron grandes piedras para matarlo. Y ante esta situación, Esteban levantó una plegaria al cielo. Cualquiera de nosotros hubiéramos empezado a orar: Señor, líbrame de estas piedras, líbrame de esta mano de estas personas que me quieren asesinar. Pero Esteban no oró por estas cosas. Esteban le dijo a Dios: no le tomes en cuenta este pecado que estos van a cometer en esta hora. Ese es Esteban, lleno del Espíritu Santo de Dios. Y después de que Esteban hizo esta oración, aquellas personas no tuvieron misericordia de él. Y dice que le arrojaron todas las piedras, lo mataron a pedradas. Así murió Esteban a pedradas por la causa del Señor, como todo un mártir valiente. Esteban así murió y así acabaron con la vida de este varón. Se sabe de líderes poderosos, líderes fuertes, líderes visionarios que Dios levantó para dirigir su pueblo aquí en esta tierra, así como hombres, pero también mujeres que entendieron el tiempo de la visitación de Dios, como Rahab, que alcanzó misericordia y
Ese es nuestro Dios. Digno de gloria. En una ocasión, atendiendo una de las células que teníamos con nuestra hermana Minerva, estaba yo dando una enseñanza acerca de este encuentro glorioso que nosotros en la iglesia tendremos con nuestro Salvador, con nuestro Señor. Estaba yo dando una enseñanza acerca de ese encuentro glorioso, del vuelo que tendríamos y que nos encontraríamos con el Señor, y de cómo los muertos resucitarían primero, y de cómo nosotros, los que hayamos quedado, seríamos transformados y arrebatados para subir al Señor y recibirlo en las nubes. Y hablaba yo de estas cosas en esta enseñanza, y también hablé un poco acerca de la segunda venida del Señor, cuando dice la Escritura que todo ojo verá al Señor, que todo ojo le verá, que todo ojo le verá, y aquellos aquellos que no le quisieron recibir, aquellos que ahora blasfeman el nombre de Dios, como en ese tiempo, cuando miren al Señor, pedirán que las montañas caigan sobre sus cabezas, porque no podrán resistir delante de esa presencia, tendrán gran temor, porque el Señor ya no vendrá como un cordero, sino que vendrá para regir a las naciones con vara de hierro, como dice la Escritura. Y enseñando yo acerca de estas cosas, me dijo este hermano, un hermano bien bastante humilde, y me hizo esta pregunta, y me dice: pero hermano, ¿cómo yo puedo saber? ¿Cómo voy a saber yo que estoy, cuando esté frente al Señor? ¿Cómo voy a saber yo que es el Señor que está frente de mí? ¿Cómo voy a saber? Si nunca lo he visto, ¿cómo voy a hacer yo para reconocerlo? Pero en la palabra del Señor hay muchos ejemplos. Aquí está cómo nosotros lo podemos conocer. Hay testimonios poderosos, porque Juan el apóstol testifica, y él dice: yo me encontraba en el Espíritu en el día del Señor, cuando de pronto detrás de mí escuché una voz como de trompeta que hablaba conmigo, y su sonido era como el estruendo de muchas aguas. Cuando yo me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, ahí estaba, dice Juan, no hay forma de confundirlo. Dice que tenía sus ojos como de fuego, de llama, y también su rostro era como el resplandor del sol cuando está en su mayor fuerza. Además, en su pecho tenía un cinturón de oro que marcaba su pecho, y su apariencia era como la del Hijo del Hombre. No hay forma de confundirlo. Y dice Juan: cuando yo lo vi, caí como muerto. Se murió Juan cuando lo miró. Y dice la Biblia: pero el Señor puso su diestra sobre mi hombro y me dijo: Juan, no temas, yo soy el primero y el último. Yo soy el que estuve muerto, y he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Ese es nuestro Dios. Así que no se preocupe, que no va a poder confundir al Señor. Cuando lo mire, usted va a caer como muerto, pero la palabra lo va a levantar, la palabra lo va a necesitar a usted. Así que no se preocupe, no hay forma de confundirlo, no hay forma de confundirlo. Gloria a Dios. Este ha sido el mensaje. Espero que sé que ha sido de bendición a su vida, sé que ha sido de consuelo, porque el Señor habla para consolarnos y para alentarnos.